Pues vamos a continuar. Podemos volver a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Y ahora voy a leer en el capítulo 24. Si me podéis acompañar con vuestras Biblias. Vamos a leer Mateo 24 a partir del versículo 1. La continuación del texto que nos ha leído nuestro hermano Javier dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerte, allí se juntarán las águilas. Y lo podemos dejar aquí, porque el capítulo sigue, pero para lo que es el mensaje de esta mañana, creo que hasta aquí es suficiente. Vamos a seguir con la serie sobre pasajes controvertidos que comenzamos hace unos meses, y hoy pasamos al Nuevo Testamento. Vimos hace unos meses Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, y hace más o menos un mes vimos Ezequiel 8, y hoy con la ayuda de Dios vamos a ver un poquito de estos dos capítulos, Mateo 23 y Mateo 24. Mateo 24, lo que acabamos de leer, es otro de esos pasajes controvertidos de la Biblia, y junto con Daniel 9 es quizá uno de los más malinterpretados. Y uno de los fallos más grandes que se cometen al intentar entender este pasaje es aislarlo de su contexto. Hemos leído el capítulo 23 de Mateo porque todo lo que dice Jesús en el capítulo 23 es clave para entender el capítulo 24. En este capítulo 23 que nos ha leído nuestro hermano, Jesús les da una reprimenda monumental a los fariseos y a los escribas. Y el capítulo 24 es consecuencia de esa reprimenda de ese capítulo 23. Pero el capítulo 23 es a su vez consecuencia de una serie de sucesos que se explican en los capítulos 21 y 22.
Por tanto, para entender realmente este capítulo 24 en su contexto, así como es debido, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, los capítulos 21, 22, 23 y 24. Y naturalmente hoy no va a dar tiempo a que veamos todo esto y nos vamos a centrar en estos dos capítulos 23 y 24. Y así todo no vamos a ir versículo por versículo porque no podemos verlo todo con detalle. Pero me gustaría que nos quedáramos con el significado del conjunto, es decir, ver un poco el bosque de lejos y no cada árbol en particular, que es una expresión bastante española, la de el bosque y los árboles, ya me entendéis. Pero mi objetivo hoy, con la ayuda de Dios, es que podamos captar un poco en general lo que significa este pasaje en su contexto y en su conjunto, entendido en todo el contexto y lo que significa en conjunto. Y es verdad que he dicho que no vamos a ver los capítulos 21 y 22, pero solo 5 minutitos, si me permitís, si tenéis la Biblia abierta, si podéis ir al capítulo 21, muy por encima quiero que los veamos en líneas generales estos dos capítulos. Nada, serán 5 minutitos. Y si tenéis la Reina Valera del 60, los títulos que han ido añadiendo para separar los textos nos van a ser bastante útiles, nos van a ser prácticos. El capítulo 21 empieza con, ¿veis el título? La entrada triunfal en Jerusalén. Jesús llega a Jerusalén en sus últimos días antes de ser prendido, juzgado, condenado y crucificado. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús va al templo y esto es clave. En Mateo 21, del 12 al 16, veis que el título pone purificación del templo. Y esto es cuando Jesús echa fuera a los que compran y venden en el templo y vuelca las mesas de los cambistas. Jesús como que estropea, entre comillas, el negocio que se había montado en el templo con la permisividad, la complicidad de los líderes religiosos. Y a partir de aquí, lo que queda de capítulo 21 y el capítulo 22, se va explicando cómo los líderes religiosos le van preguntando, le van cuestionando a Jesús, en el fondo porque le intentan tender trampas una y otra vez, y Jesús les va contestando, a veces con explicaciones más directas y a veces les habla más en forma de parábola. Veis que a final del capítulo 21 nos pone los labradores malvados, es la parábola de los labradores malvados, y Jesús les está diciendo, no lo vamos a leer, pero Jesús les está diciendo a los líderes religiosos que ellos son esos labradores malvados que mataron al hijo del señor de la viña. Solo un par de versículos sí que me gustaría leer, el 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, esto es la parábola, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Es la pregunta que Jesús les hizo a los líderes religiosos. Jesús se refería a ellos, a esos líderes religiosos corruptos y desviados. Pero en su ingenuidad, estos líderes contestan, fijémonos en el versículo 41 lo que contestan, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. En su falta de entendimiento y en su torpeza, estos líderes declararon lo que era de justicia hacer, lo que no pillaban que Jesús se refería a ellos. Y en la conclusión, el versículo 43, Jesús ya no les habla por parábola, les habla directo, es una acusación pura y dura. ¿Qué dice el versículo 43? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el capítulo 22 sigue la cosa, Jesús les sigue hablando por parábolas, veis que hay otra que se titula Parábola de la fiesta de las bodas, y Jesús en esencia les está diciendo lo mismo. Es otra parábola, otras palabras, pero en esencia les dice lo mismo. Les dice que los que tenían que ser los privilegiados a esa boda, no quisieron porque rechazaron esa celebración, rechazaron la palabra de Dios, rechazaron al Hijo de Dios y fueron cada uno a lo suyo. Y por lo tanto, a modo de profecía, Jesús les dice, fijaos el versículo 7,
En la parábola Jesús les dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y aunque esto era parábola, hubo un cumplimiento bastante literal, porque pocos años después llegaron los ejércitos y la ciudad fue quemada. Tal cual, Jesús en el fondo se refería a la muerte espiritual de esas personas, a la condenación eterna que les esperaba por haber rechazado la palabra de Dios. Y en lo que queda de capítulo 22, lo podéis leer en casa, no lo vamos a leer, vemos más y más intentos de pillar, entre comitas, a Jesús. Y Jesús les va contestando una y otra vez y lo dejan sin palabras. Solo quiero leer algunos encabezamientos. El versículo 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Eso es lo que querían, sorprenderle. El versículo 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Saltamos al 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y en el 35 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo. Y hacia el final del capítulo 22, después de esos diferentes intentos de sorprender, de pillar a Jesús, Jesús les cuestiona sacándoles a la luz el Salmo 110, en los versículos del 41 al 46. Y aquí es el final ya del capítulo 22. Jesús los deja totalmente plantados cuando les cuestiona acerca del Salmo 110. Los deja estupefactos, sin palabras. Y el versículo 46, que ya es el último del capítulo 22, vendría a ser algo así como un jaque mate, un game over de Jesús a los fariseos, a los líderes religiosos, porque dice el versículo 46: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Si vemos cómo acaba este capítulo 22, casi de alguna manera podríamos pensar que el capítulo 23 no sería del todo necesario, porque después de todas esas preguntas trampa, Jesús los deja sin palabras. Y nos podría dar la impresión de que ya no hay necesidad de seguir refutando a esos líderes religiosos, porque ya están descolocados. Ya al final del capítulo 22 están descolocados y en esta situación como de jaque mate, podríamos decir. Jesús les ha vencido dialécticamente en los capítulos 21 y 22. Pero hay un capítulo 23, ahí no se queda la cosa. Jesús sigue hablando y a partir de ahora es demoledor. El capítulo 23 es absolutamente demoledor, como nos ha leído el hermano Javier. Es como hacer leña del árbol caído, este capítulo 23. Y en este caso no es leña, ya son astillitas pequeñas, porque ese árbol caído eran los líderes religiosos de la época. Y Jesús de verdad no deja títere con cabeza en este capítulo 23, porque esos líderes religiosos no eran más que títeres, no eran más que actores, no eran más que farsantes. Eran un fraude porque aparentaban ser una cosa, pero realmente eran lo opuesto. Y ahora sí que pasamos al capítulo 23. Y no lo podemos ver en detalle, pero me gustaría leer algunos versículos de las acusaciones que Jesús les lanza. Si me queréis acompañar, voy a leer 5 o 6 versículos. El primero, el 13. Vamos a leerlo. Versículo 13. Les dice Jesús: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El 14. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. El 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis, atención aquí lo que dice, 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Son palabras muy duras. Saltamos al 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El 27.
Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro, esta es la conclusión, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Son palabras durísimas. Y solo quiero hacer una breve aclaración antes de continuar. En Mateo 22:35, lo acabo de leer hace 2 minutos, cuando habla de los intérpretes de la ley se refiere a los escribas. No eran lo mismo los escribas que los fariseos, pero en términos prácticos iban muy a la par. O sea que no voy a hacer distinción. Además, Jesús en todo este capítulo 23, si os fijáis, prácticamente en todo lo que dice Jesús los mete dentro del mismo saco. O sea que los vamos a considerar más o menos lo mismo. Pero ¿cuál es el mensaje de este capítulo 23? ¿Qué nos transmite este capítulo 23? ¿Cuál es la idea principal que nos transmite el texto? Pues muy sencillo, que los líderes religiosos de aquella época eran peste, eran auténtica peste. La conclusión de Jesús no puede ser más clara. Y el versículo 33 es quizá el más llamativo de todos, porque Jesús les llama serpientes. Y esto no es ninguna casualidad, teniendo en cuenta lo que representa la serpiente en la Biblia. En el versículo 33 Jesús les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús era muy consciente de lo que decía. Estaba tachando a los fariseos y a los escribas de serpientes, que tal cual la serpiente de Génesis 3 no entra en el cielo, pero obstaculiza que las personas puedan entrar. Igual, en el versículo 13 les dice: cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Por tanto, si volvemos a la pregunta que acabamos de hacernos, ¿de qué nos habla Mateo 23 en líneas generales? Pues nos habla de la corrupción, de la desviación entre los líderes religiosos. Y Mateo 23 en el fondo es como un aviso. Es una advertencia contra esa gente, esa gentuza podríamos calificarla de estas personas que parecían ser muy religiosos, pero que en verdad ni entraban en el cielo, ni dejaban entrar a los demás, porque a pesar de esa apariencia de religiosidad y de piedad y de humildad, pues despreciaban a Dios y a su palabra. Y tanto despreciaban a Dios que Jesús los acusa de matar a los profetas, los que habían sido enviados al pueblo en los siglos anteriores. Jesús les acusa de liquidar a hombres temerosos de Dios y que les traían la palabra de Dios. Vamos a leerlo, versículos 34 y 35. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Jesús les culpa de ser los autores de la muerte de los mártires desde Abel en Génesis unos 4000 años antes de Cristo hasta Zacarías unos 400 años antes de Cristo. Y si bien esas personas concretas que estaban escuchando a Jesús en ese momento evidentemente no eran los autores literales de esos 4000 años de persecución a la palabra de Dios, quien los manejaba en última instancia sí que lo era, que era la serpiente. Por eso, en el versículo 33, Jesús les acusa precisamente de eso, de ser serpientes, de ser extensiones, tentáculos, herramientas de esa gran serpiente que es Satanás. Y curiosamente, Jesús les acusa específicamente de una muerte concreta, de ser los autores de la muerte de Zacarías, hijo de Berequías, a quien, dice el texto, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entre el templo y el altar. Para los que estuvisteis en mi último mensaje hace más o menos un mes, hace creo que 4 o 5 semanas, sobre Ezequiel 8,
¿recordáis esto de entre el templo y el altar? Vamos a recordarlo. Voy a leer, no importa que lo busquéis, Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Este pasaje que vimos hace unas cuantas semanas hablaba de la abominación más grande a ojos de Dios, que era adorar el sol con todo lo que ello implicaba, adorar al ser creado antes que al creador. Y todo lo que dijimos en esa predicación sobre la corrupción de los líderes religiosos de aquella época, unos 600 años antes de Cristo, se aplica más o menos por igual a estos líderes religiosos de los tiempos de Jesús, porque los tiempos y las formas cambian, pero la esencia del dar la espalda a Dios continúa siendo exactamente la misma, porque en el fondo el tema del que estamos hablando hoy, el tema del mensaje de hoy, es el mismo del que hablamos un mes atrás cuando estudiamos Ezequiel 8. Es más, en este capítulo 23 de Mateo, Jesús habla largo y tendido sobre la podredumbre de esos líderes religiosos, tan bonitos por fuera pero tan negros por dentro. Igualito que los líderes religiosos de los tiempos de Ezequiel. Y a lo mejor algunos se están preguntando ¿y qué hay de Mateo 24? Porque he empezado el mensaje hablando de Mateo 24. Y sí, vamos a hablar un poquito de Mateo 24. Pero para entender Mateo 24 hay que entender muy bien el contexto. Y en este caso el capítulo 23 nos está marcando el contexto, el tema principal del que está tratando Jesús. Jesús fue al templo tras la entrada triunfal en Jerusalén porque ese era su cometido en esos últimos días antes de ser llevado a la muerte por esos líderes religiosos de aquellos tiempos. Su cometido era desenmascararlos, era mostrar al pueblo que los que decían ser representantes de Dios eran un puñado de farsantes que iban de cabeza al infierno. Y desde el capítulo 23, momento en el que Jesús entra en Jerusalén para encarar esos últimos días antes de la crucifixión, Jesús trata con los líderes religiosos, y de eso van los capítulos 21, 22, 23, 24. Y en Mateo 21, 22 y 23 Jesús trata directamente con ellos, con los líderes religiosos. Les confronta, les echa en cara su hipocresía, su falsedad, y Jesús concluye el capítulo 23 dándoles a entender lo que hoy en día diríamos: ahí os quedáis, se acabó. Porque ¿cómo acaba Mateo 23? Vamos a fijarnos. Mateo 23, 38. ¿Qué dice? ¿Qué les dice Jesús? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esos líderes religiosos eran gentuza, eran unos falsos, unos farsantes, unos hipócritas. Y Jesús les da a entender que ahí se quedan. Basta de engañar a la gente. Esos líderes religiosos estaban engañando a la gente, al igual que la serpiente de Génesis 3. Y nada más comenzar el capítulo 24, Jesús sale del templo y ya no vuelve más, cumpliendo lo profetizado por Ezequiel en esa visión de Ezequiel 8, 9, 10 y 11, que solo vimos una pequeña parte en Ezequiel capítulo 8. Pero en los capítulos 10 y 11 de Ezequiel habla específicamente de la gloria de Dios abandonando el templo. Y ahora sí, vamos con Mateo 24. ¿Qué dice Mateo 24? Versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo, así empieza el capítulo 24, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora Jesús habla a los suyos. Jesús les está diciendo que se olviden del templo, que ya no hace falta. Dios ha salido del templo. Jesús, que es Dios, ha salido del templo. Se acabó lo que se daba. Con la salida de Jesús del templo simboliza ese dejar desierta la casa de los judíos, que acaba de decir al final del capítulo 23, porque se acabó su tiempo. Se habían cumplido las primeras 69 semanas de Daniel y ya se estaba en la última semana, Daniel 9:27,
que es la penúltima predicación que hice en esta serie. Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesús había confirmado el pacto durante 3 años, y ahora tocaba que se cumpliese más de lo profetizado por Daniel, que a la mitad de la semana el Mesías hiciera cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo? Con su propio sacrificio. Tras el sacrificio del verdadero Cordero de Dios, el templo ya no era necesario. Cuando Jesús les dice a los fariseos todo lo que les dice a la cara en el capítulo 23 y sale del templo, ya está, en un sentido, en lenguaje de hoy en día diríamos, a freír el templo. Tal cual lo profetizado por Ezequiel, la gloria de Dios había salido del templo y por eso ya podía ser destruido. Dios ya no estaba ahí, la casa había sido dejada desierta. Por eso, nada más empezar a hablar a los suyos en el capítulo 24, Jesús les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se acabó todo ese simbolismo del templo, se acabó toda la parafernalia de los sacrificios y las ofrendas. Había venido el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y estaba a punto de ser crucificado para cumplir lo que había profetizado Daniel en Daniel 9:24. Había llegado el momento para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al Santo de los Santos. El momento había llegado para cumplir esas 6 cosas profetizadas por Daniel en Daniel 9:24. Y para mostrar un cumplimiento aún más específico, Jesús va al Monte de los Olivos, cumpliendo así lo que se profetiza en Ezequiel 10 y 11. Porque si seguimos leyendo, el versículo 3 dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, y sigue. En Ezequiel 10, no importa que lo busquéis, porque solo lo voy a leer rápido, la gloria de Dios va hacia la puerta oriental del templo y el profeta Ezequiel anticipaba esa partida del templo. Ezequiel 10:19, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos, y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. ¿Y a dónde va la gloria de Dios? Pues hay que saltar al capítulo 11 de Ezequiel. Ezequiel 11:22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. El monte de los olivos. Cuando Jesús sale del templo y se pone sobre el monte de los olivos, versículo 3, se cumplen las palabras del profeta Ezequiel. Jesús es Dios que sale del templo para no volver a ese templo físico de piedra que ya había llegado su hora para que quedara desierto. Además, el profeta Zacarías, precisamente Zacarías hijo de Berequías, el que fue asesinado entre el templo y el altar, unos 400 años antes de Cristo, hace una mención en Zacarías capítulo 14 de ese simbolismo de Dios sobre el monte de los olivos en el momento del fin. No lo vamos a leer, pero está en el capítulo 14 de Zacarías, porque profetiza el fin para el templo físico de esa época. ¿Y qué sucede ahora, el resto del capítulo 24 de Mateo? Pues que Jesús comienza a hablar hasta el final del capítulo 24, no lo hemos leído todo, solo hemos leído la mitad, pero Jesús sigue hablando capítulos 25 y 26. ¿Y vamos a ver en esta mañana con detalle el capítulo 24 de Mateo? Pues no, porque hay mucho y no podemos entrar en detalle de lo que está en este capítulo 24. Ya lo he dicho antes, vamos a ver un poquito por encima. Pero sí que vamos a ver con la ayuda de Dios la esencia de este capítulo 24. ¿Y cuál es la clave del capítulo 24? Quiero que vayamos directamente al grano. La clave
a mi entender, es algo que Jesús menciona 4 veces. Y si Jesús hace una mención de algo 4 veces en muy poco espacio de tiempo, será que es bastante importante. Vamos a fijarnos en 4 versículos diferentes de este capítulo 24. Vamos a leerlos a ver si vemos qué es lo que se repite. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Saltamos al 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, y que dice ahora, y engañarán a muchos. Y el versículo 24, saltamos de nuevo, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué verbo se repite en estos 4 versículos? Lo hemos visto, el verbo engañar. Por tanto, ¿cuál es la clave en primera instancia de este capítulo 24? Pues lo primero que dice Jesús, el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Esas son las palabras clave. Y como he dicho antes, Mateo 24 es consecuencia de Mateo 23, y Mateo 23 a su vez es consecuencia de ese encontronazo entre Jesús y los líderes religiosos en los capítulos 21 y 22. Mateo 24 es la conclusión de Mateo 23, y en Mateo 23 Jesús denuncia la hipocresía y la falsedad de la casta religiosa. Jesús desenmascara a la gente que decía representar a Dios y les acusa de desviar a la gente, les acusa de engañar a la gente. Mateo 23:13, me parece muy importante, lo leo de nuevo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Y de qué habla Jesús en Mateo 24? Lo que dice Jesús en Mateo 24 es una alerta, una advertencia contra el engaño por parte de la casta religiosa. Recordemos que Jesús aquí ya está hablando a los suyos, a sus discípulos. Fijémonos en los versículos 3 y 4, ¿qué dicen? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 3, los discípulos se le acercaron. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo. Jesús deja a los escribas y los fariseos para que se hundan en su miseria y en su camino de perdición, y ya a partir del capítulo 24 se centra en los suyos, en sus discípulos. ¿Y qué es lo primero que les dice? Lo primero, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Toda esa tropa de líderes religiosos eran unos estafadores, eran unos farsantes que engañaban a la gente, llevándola por un camino de perdición en vez de por un camino hacia Dios y conforme a la palabra de Dios. Y para que quedara más claro, Mateo en el 23:33 dice, Jesús en este versículo les asocia con quién es su verdadero amo y Señor. Por eso les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así como la serpiente de Génesis 3 no escapa de la condenación. Pero ahora estamos en Mateo 24 y Jesús les advierte a los suyos de estar muy atentos en contra del engaño. Y este es el tema de Mateo 24. Y no vamos a entrar en los detalles, como he dicho, pero esta es la esencia. Y una pregunta que nos podíamos hacer ahora: ¿de dónde viene el engaño? Porque es verdad que en este mundo hay mucho engaño en muchas cosas. Nos pueden engañar cuando compramos un coche, nos pueden engañar al firmar un contrato, en el trabajo, un amigo, un vecino, un familiar nos puede engañar. Pero hay muchos tipos de engaños, pero esto no es de lo que habla Mateo 24. Mateo 24 sigue, al igual que Mateo 21, 22 y 23, en cuestiones religiosas. Y volvamos a leer esos 4 versículos que he leído antes en los que sale la palabra engaño.
Vamos a leerlos. 4, 5, 11 y 24. Fijémonos un segundito. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El versículo 4 es muy breve y solo es la introducción, pero en los versículos 5, 11 y 24 vemos claramente que Jesús está asociando el engaño con las cuestiones religiosas. Por tanto, nos volvemos a hacer la pregunta: ¿de dónde, de parte de quién viene el engaño? Pues si está relacionado con cuestiones religiosas, será que viene por parte de líderes religiosos. Y el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Jesús habla en tiempo verbal futuro. Jesús lo que está diciendo, en resumidas cuentas, en este capítulo 24 es que habrá mucho engaño entre los líderes religiosos. Pero esto no es algo que debería sorprendernos para nada en el fondo, porque en Ezequiel 8 vimos que había mucha desviación entre los líderes religiosos 6 siglos antes de Jesús. Y en Mateo 23 vemos que había mucha desviación entre los líderes religiosos en temas de Jesús. Y el Nuevo Testamento nos va a dar muchas indicaciones a través de los apóstoles Pedro, Pablo, Judas y Juan, de que habrá desviación entre los líderes religiosos después de los tiempos de Jesús. Y si Dios lo permite, en las próximas ocasiones que me toque traer el mensaje de la palabra, estaremos estudiando algunos pasajes del Nuevo Testamento relacionados con estos temas. Pero el mensaje de hoy está relacionado en este capítulo 24, versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Y si volvemos una vez más a Mateo 23, nos vamos hacia el final, el versículo 34, vemos que Jesús les dijo, acusando a los escribas y fariseos: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Este versículo contiene 4 verbos en tiempo verbal futuro. ¿Os fijáis? Pone mataréis, crucificaréis, azotaréis y perseguiréis. ¿Por qué un tiempo verbal en futuro? Por la sencilla razón de que los escribas y los fariseos eran la herramienta de la serpiente en ese tiempo concreto. Pero los líderes religiosos desviados siempre han estado y siempre van a estar hasta que el Señor venga de nuevo. Por eso Jesús carga sobre ellos, en concreto, en general, como representantes de los líderes religiosos, las culpas de las muertes de gente temerosa de Dios, desde Abel hasta Zacarías, a pesar de que, técnicamente hablando, esas personas concretas de aquel día no existían siglos antes, cuando murieron Abel, Zacarías y todos los demás. Y lo mismo hoy en día. Los fariseos y los escribas como tal, como eran en tiempos de Jesús, ya no existen. Pero hoy en día sí hay otras manifestaciones de líderes religiosos que desvían a las ovejas, que no entran en el reino de los cielos y que no dejan entrar a los que están entrando. Por eso Jesús carga sobre estos escribas y fariseos la culpa de la muerte de los mártires del futuro, porque en este texto los fariseos son una especie de representación de los líderes religiosos desviados de todos los tiempos. Y Jesús dice de ellos en Mateo 23, 34 que matarán, crucificarán, azotarán y perseguirán. Y vaya 4 cosas, porque perseguir, azotar, matar no es precisamente lo que se espera de una persona religiosa, que dice de su boca, al menos dice de su boca, amar a Dios. Y nos podemos preguntar, es una pregunta casi retórica: ¿ha habido persecución y muerte por parte de líderes religiosos que se hacían llamar cristianos?
Pues sí, con echar una mirada atrás hacia la historia de la Iglesia, pues sí, vaya si se ha cumplido lo que dijo Jesús hace 2000 años, en tiempo verbal futuro, por parte de todos los herederos espirituales que ha habido de esos escribas y fariseos. Y una de las cosas más llamativas de Mateo 21, 22 y 23 es que Jesús dedica casi todo su tiempo a la secta de los fariseos y a los escribas. Y apenas dedica unas pocas palabras a los saduceos. ¿Y eso por qué? Pues quizá porque los saduceos estaban ya tan desviados de la verdad que Jesús apenas se molestaba en refutarlos. Es una opinión que tengo porque la Biblia no lo dice, pero es la impresión que me da, porque los mismos fariseos en su día despreciaban a los saduceos. Y si se tuviera que trazar una especie de línea y analizar entre saduceos y fariseos cuáles eran más cercanos a la verdad de la palabra de Dios, pues los fariseos ganaban por goleada. Y no quiero decir que unos eran los buenos y otros eran los malos, porque eso no es lo que estoy tratando de decir. Ambos eran malos y ambos estaban desviados. Lo que unos estaban desviados doctrinalmente y los otros estaban mucho más desviados doctrinalmente. Jesús les dice a los saduceos, hay un pequeño episodio, si os acordáis lo hemos visto al principio, en Mateo 22, 29, Jesús les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y cuando Jesús les dice que ignoran las Escrituras, en el fondo les está diciendo que no tienen ni idea. En el versículo 32 les cita Éxodo 3:6: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y les dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Jesús les corrige en algo súper básico, porque los saduceos ni siquiera creían en la vida después de la muerte. Jesús les atiende muy poco, pero a nada se vuelve a centrar en los fariseos y en los escribas. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? Los fariseos estaban más cerca de la verdad y algunas cosas sí que las tenían bien, porque ¿cómo empieza Mateo 23? Puede pasar muy desapercibido el principio de Mateo 23. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y este versículo incluso nos puede chocar un poco, el versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atención aquí, porque Jesús no dice que en la cátedra de Moisés se sientan los saduceos. Jesús no los tiene ni siquiera en cuenta como líderes religiosos. Y si volvemos a los fariseos, todo esto lo digo porque para engañar, en general, en este mundo, para engañar, hace falta que la copia se parezca al original. Nadie te va a colar un bolso falso si no se parece al original. Nadie te va a colocar una prenda de ropa falsa si no tiene un mínimo de similitud con el original. Y con la religión pasa lo mismo. No nos van a colar cosas que no son bíblicas desde algo demasiado diferente del original, de la verdad de Dios. De donde nos pueden colar cosas que no son ciertas, de donde nos pueden engañar, es de lo que aparenta, en principio, al menos por apariencia, ser verdad. Por eso Jesús se centró tanto en los fariseos, porque eran lo más parecido a la verdad. Los fariseos eran lo que más podía colar por bíblico y cierto, sin serlo. Los saduceos no, los saduceos ya ni colaban por bíblico. Si la imitación es buena, puede colar. Por eso Jesús advierte en Mateo 24, 24, y dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y atención aquí lo que dice: de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y vamos terminando, quiero ir terminando. Vamos a recapitular un poquito y echar un pelín la mirada atrás, si estuvisteis en los mensajes de Daniel. En Daniel 2 y en Daniel 7 vimos las profecías de Daniel sobre las estructuras de poder en el mundo. Y si uno quiere entender un poquito cómo se ha estructurado el poder político en el mundo desde los tiempos de Daniel y cómo se mueve el mundo, pues la base es Daniel 2.
La idolatría y el dar la espalda a Dios es la clave de todo. Y luego es cierto que Daniel 7 expande sobre Daniel 2 y gracias a Daniel 7 podemos entender aún mejor los hilos de cómo ha funcionado el mundo desde los tiempos de Daniel, pero la base sigue siendo Daniel 2. Y gracias a Daniel 7 podemos entender un poquito mejor cómo ese poder político entra más y más en el ámbito religioso. Y en Daniel 9 vimos la profecía sobre la llegada del Mesías como una cura definitiva al pecado y lo que implicaba para el antiguo sistema judío de sacrificios en el templo, porque que ya no iba a ser necesario porque se iba a manifestar Dios en la carne. Daniel 9 en el fondo es un capítulo que habla del pecado y de la solución en mayúsculas de Dios para el pecado, que es el Señor Jesucristo. Y Daniel 9 acabó con una referencia a los ejércitos romanos destruyendo la ciudad. Daniel 9:26, no es necesario que lo busquéis, lo voy a leer. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La misma destrucción que entendieron los mismísimos fariseos que merecían esos labradores malvados de Mateo 21. Palabra de los fariseos mismos, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Y es la misma destrucción que Jesús profetizó en la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y es la misma destrucción que Jesús profetizó en Mateo 24:2, nada más empezar el capítulo 24. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y volviendo solo un momentito más a Daniel 9, hemos dicho que Daniel 9 acabó con una referencia a los ejércitos romanos destruyendo la ciudad. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego viene el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién era el desolador? No voy a volver a repetir toda la predicación de Daniel 7, pero esa era una referencia a Roma. Los ejércitos romanos iban a cumplir la voluntad de Dios y destruir a los labradores malvados, como dice Mateo 21. Iban a destruir a aquellos homicidas y quemar su ciudad, como dice Mateo 22. Y iban a no dejar piedra sobre piedra, como dice Mateo 24. Y ahora si volvemos, ahora sí, a nuestro texto de Mateo 24, si nos fijamos en el versículo 15, Jesús les indica a los que escuchaban que eso ya estaba por cumplirse. Y Jesús cita al profeta Daniel. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y sigue el texto. Cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El monte de Sión, Jerusalén. Jesús les estaba diciendo que cuando vieran en Jerusalén al poder de Roma, a las legiones de Roma, al desolador de Daniel 7, pues que huyeran de ahí porque aquello estaba condenado. La casa había sido dejada desierta. La ciudad que había dado la espalda a Dios estaba condenada. ¿Nos suena de algo? Una ciudad condenada. Acompañadme, por favor, y ya iremos terminando, un momentito a Génesis 19. Que voy a leer unos versículos de Génesis 19. Una ciudad condenada, a ver si nos suena de algo. Voy a leer a partir del versículo 12. Génesis 19, versículo 12. Nos trasladamos varios miles de años atrás
Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. Atención al versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Lo mismo. La maldad de los líderes religiosos de Jerusalén había subido de punto delante de Dios. ¿Por qué? Pues porque habían matado al Mesías, habían matado al Hijo de Dios, al heredero de la viña. Y ahora Dios iba a destruir aquella ciudad. La gloria de Dios ya había salido del templo. Y para seguir con esa perversa tradición de matar a los enviados de Dios desde Abel hasta Zacarías, ahora van y matan al Hijo de Dios. Los líderes religiosos, después de ir matando a los diferentes enviados de parte de Dios, a los diferentes enviados, igual que en la parábola de la viña, ahora matan al heredero de la viña. Y tal como ellos mismos juzgaron en su torpeza, Dios a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Y si todavía tenéis la Biblia abierta en Génesis, 2 versículos más de Génesis 19. Al igual que en tiempos de Abraham y Lot, Dios avisó a los suyos para que saliesen huyendo antes de la destrucción de la ciudad. Génesis 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Saltamos al versículo 24, aquí viene la destrucción. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Muy parecido le sucedió a Jerusalén. Las legiones romanas cayeron sobre la ciudad en el año 70, dirigidas por el general romano Tito, y al igual que en tiempos de Lot, eso fue de parte de Jehová desde los cielos, al igual que en Génesis capítulo 19. Y ya para terminar, en Ezequiel 8 vimos la corrupción de los líderes religiosos de aquella época. Y hoy hemos visto lo mismo, Mateo 21, 22, 23, y si Dios lo permite, como he dicho antes, cuando me vuelva a tocar traer el mensaje de la palabra, me gustaría meditar sobre los avisos de la palabra de Dios a los creyentes con respecto a mala enseñanza que aleja de Dios. Y ahora vamos con nosotros. ¿Qué hay de todo esto para nosotros hoy, a día de hoy? En Mateo 24 Jesús alerta a los suyos de que nadie les engañe. ¿Y nosotros cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos mirar y estar atentos de que nadie nos engañe? La respuesta está en Mateo 24 versículo 13. Y es el último versículo que vamos a ver ya de aquí de Mateo 24. Porque no da tiempo a más. ¿Cómo podemos mirar y estar atentos de que nadie nos engañe? Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La clave está en perseverar. Perseverar significa estar en Cristo, significa estar en la palabra de Dios. Y esta es la lección en esta mañana para cada uno de nosotros. Solo hay una forma de no ser engañado, que es perseverar en Cristo Jesús, perseverar en su palabra. Porque Jesús les echó en cara a los líderes religiosos su hipocresía y su falsedad. Las 4 abominaciones aquellas que vimos en Ezequiel 8, en el fondo eran lo mismo, eran dar la espalda a Dios. Las 4 cosas eran la misma. Y vimos que Dios no perdona la incredulidad, es decir, ese dar la espalda a Dios. Y en este pasaje que hemos visto hoy, estos versículos, capítulo 23 y 24 sobre todo, ¿qué vemos? Vemos un poco más de lo mismo, la destrucción de los que dan la espalda a Dios. Y de este pasaje de hoy aprendemos una cosa que es muy sencilla pero que no conviene olvidarla, que es que los que dan la espalda a Dios no escapan de la condenación del infierno.
En esos últimos días, antes de la crucifixión, en Mateo 21, 22, 23, Jesús mostró cómo los que debían liderar al pueblo en las cuestiones religiosas eran unos hipócritas que desviaban a la gente de la verdad. Porque esa gente que debía mirar a Dios hacía lo contrario, daba la espalda a Dios. Eran serpientes y víboras, como dice Mateo 23, 33, que no iban a escapar de la condenación del infierno. Y en Mateo 24 Jesús advierte a los suyos de no ser engañados por esta gente. Es decir, de los religiosos que aparentan estar en la verdad, pero que no lo están. Y ahora si nos preguntamos, cada uno de nosotros, todo esto que hablamos de aparentar, de parecer, pero no o sí, la pregunta que cada uno se tiene que hacer es: ¿qué hay en tu corazón? ¿Tu corazón da la espalda a Dios, sí o no? ¿Tienes a Dios en tu vida y en tu corazón? Porque Dios ve lo que hay dentro del corazón. Todo este pasaje, todo el capítulo 23, ¿qué hace Jesús? Jesús ve lo que hay dentro de los fariseos y de los escribas. Porque tú por fuera puedes decir, puedes hacer ver, puedes aparentar, y los hay que esto de aparentar se les da muy bien. A los fariseos se les daba bastante bien. Pero te voy a decir una cosa, por muy bien que lo hagas, a Dios no les engañas, porque las apariencias engañan, pero Dios no ve lo externo, sino que ve el corazón. Dios sabe lo que hay en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, y sabe si nuestro corazón está arrepentido o no del pecado que todos tenemos. Y si tú a día de hoy todavía no te has arrepentido de corazón de tu pecado y no tienes tu fe puesta en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, tu destino es el mismo que el de estos fariseos. Y quizá no te veas tan malo como ellos o otras personas, pero el pecado no arrepentido, sea el que sea, es dar la espalda a Dios. Y todos tenemos pecado. Y solo hay una manera de escapar de la condenación, solo hay una manera de escapar en el día del juicio final, y es tener un corazón limpio por la sangre del Señor Jesucristo. Y si todavía no has creído, ¿por qué no crees hoy? Arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor Jesucristo para salvación. No hay que aportar nada, solo hay que creer y recibir la salvación y la vida eterna. Jesús en Mateo 24 advierte contra el engaño. Hay engaño y mentira en este mundo, pero hay algo que no es mentira y es la palabra de Dios. ¿Tienes dudas? Pues coge una Biblia, que la Biblia sea tu única fuente de verdad. En ella no hay engaño, solo hay palabras de Dios, palabras de verdad que son para tu bien, para tu salvación y para guiarte a la vida eterna junto a Dios. Y para los que somos creyentes en esta mañana, hay muchas lecciones en este texto que hemos visto. Pero ante todo, me quiero quedar con una que es el último versículo que hemos leído, el 13, que perseveremos, como dice Mateo 24, 13. Jesús dice que permanezcamos, que perseveremos, que permanezcamos en la palabra de Dios. Hay mucho engaño, y el engaño muchas veces viene de parte de los que aparentan ser más religiosos y más piadosos. Y esto es algo bíblico, porque hoy lo hemos visto, es la esencia de lo que hemos visto hoy. El engaño viene de lo que aparenta ser iglesia, pero no lo es. Si nos fijamos en Mateo 23, en todo el capítulo 23, Jesús no acusa a los saduceos de nada, no los acusa, porque ya estaban demasiado alejados de la verdad, no valía la pena ni acusarlos. Y en esta era que nos ha tocado vivir de Internet, que es muy fácil ver de todo, escuchar de todo, que seamos muy cuidadosos con lo que vemos y lo que escuchamos, porque a veces detrás de lo que a primera vista parece ser bueno, pues lo que hay detrás a veces no es tan bueno. Es difícil, pero que nuestra única guía, nuestra única regla de fe y conducta sea la palabra de Dios. Y ante cualquier duda, que acudamos a la palabra de Dios en humildad y en oración.
Y el apóstol Santiago dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y esto no es para fulanito menganito, esto es para ti y para mí. Porque todos tenemos falta de sabiduría y todos necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. Y me gustaría terminar con unas palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, porque creo que resumen muy bien todo lo que hemos visto hoy. Solo son 2 versículos de Efesios, Efesios 14 y 15. Y con esto terminamos. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que nos quedemos con esto porque es lo más importante. Así estaremos mirando que nadie nos engañe, siguiendo la verdad en amor, como dice el apóstol Pablo, y creciendo en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén.